Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. Hace 60 años atrás o más, hasta las propias familias evitaban exponer socialmente a una persona con discapacidad, por lo cual, por más que el proceso ha sido lento, la situación actual, donde se habla de inclusión, es el mejor camino hacia la igualdad de oportunidades. Esto representa una fuente de inspiración infinita para mí. Nunca me voy a cansar de aspirar a más. Me motiva a crecer y a superarme como deportista representando a mi país. Hace algunos años había dos conceptos que parecían totalmente ajenos y no relacionados: el deporte y las personas con discapacidad. Hoy, gracias a los esfuerzos por una mayor integración y por la calidad de vida para todos, el deporte es una realidad para mucha más gente, más allá de las aparentes barreras. ¿Cómo está hoy el ámbito de desarrollo del deporte para personas con discapacidad? ¿Qué avances tuvo en los últimos años y cuáles son los próximos desafíos? En Conversaciones en Red, hoy hablamos con Mariela Scartazzini. Ella es profesora de educación física en colegios. También es entrenadora de distintas disciplinas paralímpicas y en la actualidad asistente técnica del seleccionado masculino de básquet sobre sillas de ruedas. También participa en uno de vóley. Además, en este capítulo elegimos invitar para compartir una historia inspiradora a una deportista que se llama Juanita López de Sanso. Ella es alumna reciente del Colegio del Faro, pero a través de su historia de superación nos cuenta cómo se involucró y se apasionó con el Power Chair Fútbol. Los invitamos a disfrutarlo. Mi nombre es Mariela Scartazzini, soy licenciada en Educación Física. Desde muy chiquita, 5 o 6 años, decía que quería ser señorita de gimnasia y de jardín y nunca cambié de idea. Hice ambas y todo mi camino desde la infancia, así como está escrito en mis legajos escolares, fue enmarcado por el amor y el respeto a la docencia como el más claro objetivo en mi vida personal y profesional. Hola, soy Juanita López de Sanso y actualmente estoy realizando 6º año del secundario en el Colegio del Faro. Tengo 17 años y cuando tenía 9 me diagnosticaron una enfermedad genética. La relación entre deporte y las personas con discapacidad comenzó en Argentina hace más de 50 años, cuando el profesor Héctor Pocho Ramírez tomó del doctor Goodman, médico alemán que se tuvo que radicar en Inglaterra, su iniciativa de que el deporte favorecía a la rehabilitación en las personas con discapacidad motriz. Su pensamiento inmediato no estuvo enfocado únicamente en lo físico, por más que se dedicaba a la tarea de rehabilitación de personas que habían adquirido una discapacidad motora, sino que principalmente estuvo enfocado en lo emocional y social, pilares aún más importantes a criterio de ambos profesionales, de que lo que el deporte podía favorecer a las personas en su reinserción a su nueva forma de vida, al haber adquirido una discapacidad, porque empezaron a ver el efecto positivo que producía en las personas el jugar, el divertirse y el socializar. Obviamente, esta modalidad de rehabilitación se extendió inmediatamente a todas las personas, también a las que habían nacido con una discapacidad motora y con el paso de los años a las personas que tenían otros diagnósticos de discapacidad, por ejemplo, discapacidades visuales, intelectuales, secuelas de parálisis cerebral y otras. Así se fueron formando las federaciones, agrupando a las personas con sus pares y generándole actividades deportivas en común, primero a nivel nacional y posteriormente insertándose en eventos internacionales hasta la actualidad. Durante muchos años, cuando se inició lo que actualmente llamamos el movimiento paralímpico, desde los años 60 en adelante y aproximadamente hasta los 90 o un poco más, todo lo que se realizaba en función del deporte era invisible para la sociedad. No se mencionaba, por el contrario, se ocultaba. Nunca se me ocurrió pensar en que podía jugar a la pelota, en ser convocada a la selección argentina, no de uno, sino de cualquier deporte. Y efectivamente así sucedió, lo he pensado. Hoy por hoy practico el deporte Power Chair Fútbol, que básicamente consiste en fútbol en silla de ruedas motorizada.
y tengo el honor de ser la primera mujer convocada a la selección del mismo. ¿Cuáles son las disciplinas catalogadas como Juegos Paralímpicos y en qué consiste la participación argentina en dichas Olimpiadas? ¿Cuáles son los desafíos y esfuerzos que conlleva el entrenamiento diario y la vida cotidiana de un deportista con discapacidad? He tenido la posibilidad de haber estado en 5 Juegos Paralímpicos de verano. Existen los Paralímpicos de invierno, pero no estoy relacionada con esos deportes, ya que son de hielo o nieve. Mi vínculo en las últimas representaciones argentinas ha sido teniendo el honor de haber formado parte del grupo de referencia del jefe de misión y acompañar desde esa función a todos los deportes y deportistas durante la duración de cada uno de los Juegos con las diferentes delegaciones argentinas, en todas aquellas necesidades que tuvieran en cuanto a la logística, en el apoyo a los cuerpos técnicos, clasificaciones funcionales de los deportistas, pruebas de doping, etc. Así ha sido tanto en los Juegos Paralímpicos como en los Parapanamericanos, que he tenido la oportunidad de haber estado en 8 de estos últimos, en los primeros formando parte de cuerpos técnicos de algunos deportes y en los últimos como adjunta del jefe de misión de Argentina. Hay trabajos o estudios del secundario o la universidad que los autorizan meses antes de una competencia tan significativa a solicitar licencia deportiva y en otros casos hacen esfuerzos esmerados en su cotidianeidad para poder entrenar, estudiar o trabajar y estar a la altura del torneo al que se encaminan con orgullo a representarnos a todos los argentinos y a nuestra celeste y blanca querida. El deporte tiene potencia en la vida personal de cada persona. Implica esfuerzo, superación y también disfrute. ¿Qué importancia tiene superarse a sí mismo a través del deporte? ¿Y cuáles son los valores que se encuentran al formar un equipo? Según mi punto de vista, es fundamental la calidad de persona que seamos. Correcto, responsable, íntegro, empático, dedicado. En cualquier función que estemos cumpliendo, debe ir de la mano de la calidad de deportista, cuerpo técnico o dirigente que tenemos que ser. Un equipo de trabajo, ya sea un cuerpo técnico o un equipo de deportistas en un deporte de conjunto, deben tener en claro el objetivo en común. Resolver juntos los problemas teniendo empatía, manteniendo coherencia hacia la meta compartida, respetando y escuchando las opiniones para tomar finalmente la decisión o las decisiones que consideren más favorables en este caso para su deporte y el equipo, y en el caso de los cuerpos técnicos para sus deportistas. Se suele dar que en el caso de los equipos integrados por personas con discapacidad, vienen de historias de vida muy diferentes, han tenido que salvar muchos obstáculos en su mayoría, por lo tanto, es un proceso que lleva su tiempo, pero bien asesorados, acompañados y guiados, van logrando hablar un mismo idioma, tener una misma meta. Eso potencia la tarea de un equipo y con roles bien claros asignados a cada integrante para que cada uno sume desde su lugar y así todos sientan pertenencia. La persona que siente pertenencia se involucra. Eso fortalece a un equipo y genera una colaboración activa, haciendo que cada miembro aporte sus conocimientos, que el todo se enriquezca de la experiencia de cada miembro. Si un equipo de trabajo logra todo esto, beneficiará sobre todo a los deportistas porque van a ser una dirigencia o un cuerpo técnico que tenga coherencia y criterio en las propuestas, pero sobre todo van a tener trabajada la capacidad de escucha y la apertura suficiente para poder aceptar las necesidades de los deportistas, respetar sus tiempos y sus edades y en función de eso analizar, empatizar y proponer, generando un clima deportivo saludable. Esto representa una fuente de inspiración infinita para mí. Nunca me voy a cansar de aspirar a más. Me motiva a crecer y a superarme como deportista representando a mi país. Es una gran oportunidad para ponerme a prueba y desafiarme. Siempre digo que mi espacio y autenticidad, en donde puedo ser mi mejor versión y potenciarme junto con mi equipo. En gran parte son ellos y mis entrenadores quienes me contagian la fuerza y la esperanza para seguir adelante hacia mis objetivos sin ninguna barrera social. ¿Cuál es el valor trascendente de la educación y del deporte en la vida de las personas para vos? Hace 60 años atrás o más, hasta las propias familias evitaban exponer socialmente a una persona con discapacidad, por lo cual
por más que el proceso ha sido lento, la situación actual, donde se habla de inclusión, es el mejor camino hacia la igualdad de oportunidades. Las familias no los hacían visibles simplemente por no exponerlos a las miradas. Faltan años, falta información general a la sociedad, falta que la gente se involucre más aún, aumentar la empatía, pero se ha ido progresando mucho. Algún día sucederá, como en otros países, que no hará falta tampoco usar la palabra inclusión, solo utilizar la palabra persona. Desde mi forma de pensar, la educación es el pilar fundamental en todo, en mayor o menor medida, porque obviamente depende de cómo es cada uno, la capacidad de iniciativa, el compromiso, la actitud frente a las cosas, pero la educación te brinda las herramientas necesarias para enfrentar cualquier desafío de la vida. El primer entrenamiento no pude dejar de abrir la boca, de la sorpresa que me llevé al ver que en realidad sí podía. Y al enterarme de que no hay que quedarse en lo predeterminado, preestablecido, en los prejuicios, porque al final todos son conceptos previos que no sirven más que para obstaculizar al encuentro de una alternativa que es producto de una búsqueda. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.